Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde entrevistamos a expertos de diferentes áreas sobre las implicaciones que puede tener el síndrome de burnout o agotamiento laboral en la vida de personas como tú y como yo. Conversaremos sobre diferentes técnicas que te ayudarán a identificar, a enfrentar y a superar este silencioso síndrome que amenaza cada día a más profesionales. Mi nombre es Carol Finlay, soy directora de contenidos del primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Las cifras aumentan cada día de manera alarmante, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha decretado a este síndrome como una enfermedad laboral. Es momento de hacer una pausa para hablar de este tema. Es por eso que la Fundación Vacation is a Human Right ha decidido organizar el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout Toma una Pausa, que tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio de este año 2023, en el lujoso Hotel Casa de Campo en La Romana, República Dominicana. Hoy tenemos una excelente profesional y colaboradora de Fundación VIAR. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y psicopedagoga. Ha brindado apoyo psicoeducativo y psicoterapéutico de forma individual y grupal por más de 25 años. Es experta en adicciones y se describe a sí misma como una profesional que procura la objetividad y sensibilidad humana que su función le exige. Su lema es: la intervención temprana reduce el riesgo de trastornos mentales, y es a la prevención a la que dedica su mayor esfuerzo profesional. Bienvenida con nosotros la licenciada Paula Costa. Es un placer, Paula, tenerte con nosotros y compartir este espacio de aprendizaje, de inspiración y de toma de conciencia. Muchísimas gracias, Carol, por esta bienvenida, por esta presentación. Además, para mí es un gusto y un placer estar aquí contigo y con VIAR, porque el objetivo que tiene como organización de la parte de apoyar al ser humano al bienestar integral es relevante. Y pienso que es un punto clave para la prevención de las personas, especialmente en el tema de la prevención, valga la redundancia, del burnout o agotamiento laboral. Muchas gracias, Paula. Es así. Para eso estamos, para aprender y para prevenir. Paula, muchas veces hemos escuchado el término workaholic. Incluso creemos que es un adjetivo positivo y que ser un workaholic es ser una persona responsable y dedicada al trabajo. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Según lo que vemos, pareciera que no es una virtud y puede incluso tener repercusiones negativas en la vida de las personas. Paula, desde tu amplia experiencia como psicoterapeuta y en atención psicoeducativo para la prevención de adicciones, ¿podrías explicarle a nuestros oyentes qué es la adicción al trabajo o el workaholism? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, fíjate algo, Carol. En primer lugar, dijiste algo esencial. Las personas tienden a ver esto de la adicción al trabajo como algo positivo y favorable. ¿Por qué? Porque se considera de alguna manera, algunas personas lo llaman como una, digamos, y que una adicción blanca, por decirlo, limpia, ¿no? Porque hay un pensamiento que se da desde que el empleador piensa que si tiene un empleado adicto al trabajo va a ser súper, y el adicto al trabajo piensa que también está haciendo un rol fascinante.
Pero el problema es que la adicción al trabajo, que viene precisamente del sinónimo de alcoholism, ¿ok? Es la combinación entre work y alcoholismo. Entonces, o sea, el Mm, trabajo y el alcoholismo. Y las personas, es importante que sepan que la adicción, en primer lugar, es una enfermedad. Y la adicción al trabajo, ¿verdad? Es la vinculación o la relación que hace un individuo de manera desbocada, ajá, con su área laboral, hasta el punto que su relación con este contexto se vuelve impulsiva, y al final, aunque empieza con unos reforzadores positivos, porque las personas tienen diferentes razones por las cuales se van conectando con ese trabajo, con esa área laboral, al final termina teniendo respuestas muy negativas de grandes impactos a sus vidas, tanto individual como en su parte social, familiar. mm. Entonces, la adicción al trabajo definitivamente es una vinculación insana, ¿ok? Relacionada, que hace el individuo con ese contexto laboral. Gracias, Paula. Bueno, y ahora que tenemos esta visión más específica de lo que es un workaholic, ¿podrías hablarnos sobre cómo se relaciona la adicción al trabajo con el síndrome del burnout? ¿Sí? Mira, en primer lugar podemos ver aquellas personas que tienen esta concepción de que estar dedicado al trabajo al 100% es algo adecuado y positivo. Tenemos que tener cuidado porque la adicción al trabajo es un factor de riesgo para el burnout. Entonces, de partida, ya sabemos que una persona que tiene la enfermedad de la adicción comportamental y también, por supuesto, bueno, psicológica, evidentemente, al trabajo, puede tener o terminar en un quiebre y en un desgaste, por supuesto, eh, personal, cerebral, físico, etcétera. Entonces, hay líneas muy tenues en donde se pueden confundir, pero definitivamente una persona con adicción puede llegar a tener burnout. Ahora bien, hay que tener claro que no toda persona que pudiera estar padeciendo o llegando a un burnout tiene adicción. Son dos concepciones que, a pesar de que las líneas sintomáticas pueden ser muy parecidas, son dos situaciones muy diferentes, ¿sí? Y aprovecho para dar como un tip clave. La persona que está próxima porque tiene ya síntomas o ya tiene el burnout, ¿ok? Tú le abres el espacio o ese stop o esa pausa, le das las herramientas para parar y separarse del contexto laboral y logra adaptarse más fácilmente a las otras partes de su vida. A diferencia de una persona con adicción, por ejemplo, la persona dependiente del trabajo te lleva el trabajo a todos sus contextos. Mm. No sale, no tiene, no se da cuenta, de hecho, en muchos momentos es inconsciente hasta tanto no se dan las repercusiones personales y contextuales, pero la persona en la adicción piensa constantemente en eso del trabajo, en la parte del trabajo. En cambio, la persona con burnout generalmente tiene síntomas de agotamiento también, pero um, y está más condicionado, digamos de alguna manera, a cómo el trabajo, el área laboral, le exige. Entonces, sin darse cuenta, da respuestas constantes a esa exigencia del área del trabajo, sin darse cuenta, sin tener conciencia de cómo se está sintiendo. Hay una respuesta quizás hasta en un momento automática, por diferentes razones. Pero cuando sacas a la persona del área laboral, es capaz, a pesar de ese agotamiento, de sentir el agotamiento probablemente, pero a pesar de ese agotamiento, es capaz de alguna manera de soltar, pues, digamos así, el tema del trabajo. Excelente, Paula. Y ahora me viene a la mente que así como hay personas adictas al trabajo, ¿no? Y hablabas de esa relación con su contexto laboral, em, existen también organizaciones o culturas organizacionales dañinas, ¿no? Que en esa exigencia que tú dices o en su manera y su dinámica y su manera de relacionarse con el empleado, quizás pudiera ser como algo explosivo, ¿no? Y ¿qué piensas tú, qué implicación tiene este tipo de culturas organizacionales y en su relación con personas?
adictas al trabajo en la aparición del síndrome del burnout? Sí, mira, en primer lugar, vamos a contemplar que desde el punto de vista de la salud, vamos a hablar de la salud, ¿no? Integral, bienestar, salud mental, física, independientemente de que sea burnout o adicción, lo que pudiera existir en un ser humano, lo que pudiera padecer o desarrollar, hay tres um, aspectos del trabajo, del área laboral, que las personas, de las empresas, los líderes y los mismos grupos de trabajadores tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, que es relevante el clima y la cultura organizacional, es decir, todo lo que pasa dentro, desde las relaciones, desde la forma en que se establece el organigrama de esta, o sea, de las empresas, sí, del área laboral, va a influir en el ser humano y viceversa. También hay características individuales que van a influir en cómo responde ese ser humano a ese medio. Entonces, clima, cultura organizacional, relación de los grupos, cómo se relacionan los colegas, desde los líderes hasta los Mm. mismos pares en sus puestos, o sea, los roles. Y por último, las condiciones individuales forman un conjunto importante para cualquiera de las dos acciones. La diferencia está pautada, aunque hay pocos, mira, no hay muchas investigaciones con respecto a la adicción al trabajo. Yo creo que es porque las personas no lo ven Mm. con en la alta importancia. Sobre todo hay culturas distintas, como nos pasa quizá en algunos lugares de Latinoamérica, ¿ok? Pienso que en México es un lugar, Venezuela podría combinarse ahí, Colombia tiene unas nuevas investigaciones, ya he leído un par de ellas, pero tienden a pensar, que es la parte cultural, de que el trabajador, mientras más tiempo pasa Mm. en un área laboral, es mejor trabajador. ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a dividir adicción y burnout. Con respecto a la adicción, si tú te consigues una persona, entre comillas, entre paréntesis, hay algo relevante que quiero dejarle a la gente. Ya hay estudios en, 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 en Holanda, Estados Unidos y en Japón. Son los pocos lugares que han tenido algunas investigaciones un poco más profundas, en donde sí hay una diferencia en la captación del personal del área laboral. ¿En qué sentido? Mm. Para captar personas que te atienden de una forma incondicional a un puesto de trabajo, generalmente buscan personas de género masculino, ¿ok? Y que no tengan compromisos de otra forma, en otros contextos. En cambio, las mujeres que también son contratadas, ahí se han dado cuenta que cuando la mujer le entusiasma el trabajo, pero tiene hijos y tiene familia, aunque tenga ese entusiasmo por el trabajo, es capaz de poner límites. Entonces, claro, los Mm. empleadores a veces piensan o los líderes piensan que una persona que tiene características de este tipo de compromiso va a ser menos mejor empleado que otras, ¿no? Bueno, ahí no vamos a tocar, por supuesto, discriminación de género, estoy hablando de lo que es el compromiso hacia Mm. los hijos. Eso también le puede ocurrir a un hombre, pero son sesgos también, ¿no? Por ahí que se van creando. Pero lo que te quiero decir con esto es que las personas que pueden llegar a tener adicción tienen una individualidad más hacia lo perfeccionista, hacia Mm. responder incondicionalmente, y además la remuneración en el trabajo es importante. Entonces estas personas cuando reciben una, una propuesta rica en dinero, ya empieza algo que distingue con el burnout, ¿ok? Ya empieza un placer hacia ese trabajo. Entonces, al repetir estas conductas con reforzadores positivos, como me empodero, quizá pudiera ser una palabra ahí, me siento satisfecha o satisfecho con estos estímulos externos. Es una motivación externa que logra enganchar a este personaje. En cambio, en el burnout, Mm. sí hay situaciones en las que pudiera haber algunas, digamos, pensamientos, creencias, ¿ok? En las que se piensa que si yo atiendo la demanda, la solicitud de mi empleador o de mis colegas, yo voy a ser mejor empleado, ¿ok? Entonces, no hago el límite, no lo paro, pero eso no significa Mm. que yo vivo enteramente para el trabajo. Yo vivo para saciar un trabajo que me está exigiendo porque tiene un clima y una cultura desfavorable para que yo pueda tener tranquilidad.
No sé si aclaro bien la diferencia. Entonces, Paula, para resumir y como aterrizar, ¿podrías decirnos cuáles son los rasgos principales con los que podemos identificar a una persona adicta al trabajo y aquellos, vamos a decir, síntomas o rasgos de una persona que esté sufriendo del síndrome de burnout? Sí, con gusto. Ok, mira, la persona con adicción al trabajo no suelta el tema del trabajo, no se sale de él bajo ninguna circunstancia, ¿de acuerdo? Y a pesar de poderse sentir insatisfecho o no sentir satisfacción laboral, continúa incondicionalmente ahí. No tiene conciencia ni le hace caso, pero a lo que pueda estar sintiendo o si se está desgastando o no. Simple y llanamente permanece, responde, ¿ok? A las exigencias y a sus exigencias internas, porque una cosa diferente también que hay entre el burnout y la adicción al trabajo es que en el burnout la persona está dando de sí por la exigencia de ese clima, de esa cultura, de esa situación laboral. En cambio, la persona con dependencia a la adicción es su misma característica lo que le hace estar ahí. Por eso Mm. cuando sale del contexto del trabajo lo lleva a todos lados, ¿sí? Lo lleva a todos lados. Y esto acarrea un impacto importante en la vivencia del ser humano porque hay personas que se aíslan completamente y viven solamente para el trabajo. Pierden totalmente la socialidad, se divorcian, no hay vinculación afectiva, ¿ok? Afuera del contexto laboral. A diferencia del burnout, las personas que sienten el agotamiento por el trabajo, sí están como, empiezan a tener una respuesta automática a las exigencias de su labor. Por eso a veces se habla de la despersonalización, es decir, la persona no se suele identificar con el trabajo porque ya no está, o sea, le gusta su labor, le gusta su rol, pero ya no Mm. está agradada o satisfecha la persona con Con el ese clima y contexto. esa cultura laboral, con el contexto laboral. Es una diferencia marcada, ¿de acuerdo? Es una diferencia importante. Más aún, cuando una persona que, que viene en el que, bueno, que puede estar padeciendo, está cerca del burnout, ¿sí? Se da cuenta y empieza y empieza a verse como castigada, digamos, físicamente, emocionalmente, ya esas no ganas de ir al trabajo porque se quiere salir, ¿sí? Ya esa persona no te está llevando el tema del trabajo a sus lugares, ni te los lleva, sino quiere más bien salir, distanciarse. En cambio, la persona con adicción quiere permanecer ahí, está Necesita, ahí, ¿no? Necesita, como necesita, cualquier adicción, ¿no? Que como lo cualquier necesita. adicción. Diste la palabra clave, muchísimas gracias. La persona necesita estar ahí. Inclusive si en un momento dado se llega a dar cuenta y quiere salir de ahí, no puede, porque ya tiene la enfermedad y es ahí donde hay que Mm. buscar ayuda. En el agotamiento, un ejemplo que quería comentarte, que me viene a la mente, que no hace falta, bueno, pasa mucho con las enfermeras, los enfermeros o con personas que tienen situaciones laborales de turnos muy fuertes, como la vigilancia también. Ahí el burnout es, o sea, tiene un riesgo alto porque son exigencias de que si 24 horas por 7, o sea, te trabajas 24 horas, Mm. no descansas, hay doble turnos, entonces hay una parte en el burnout que por eso te quemas, porque empiezas automáticamente a responder a esa exigencia. ¿Sí? El rasgo de la persona con adicción puede irse más hacia lo perfeccionista, que es por donde empieza el placer de atarse a ese trabajo. En cambio, el burnout pudiera estar conectado con ese gusto por el trabajo y ese entusiasmo, que luego se convierte en una situación de desequilibrio. Excelente, Paula. Y ahora como para ir cerrando la entrevista, que está espectacular, ¿podrías compartir con nosotros qué herramientas sería necesaria para que tanto en ese contexto laboral dañino y una persona adicta al trabajo puedan romper con ese ciclo que hace tanto daño, tanto para la persona como posteriormente va a redundar en la propia empresa? Ujú.
Ok, mira, con el riesgo de la adicción al trabajo, en cuanto a una persona, aquí lo más importante en primer lugar es que la persona se haga una introspección, porque hasta tanto no haga esa introspección de cómo me estoy sintiendo y qué estoy haciendo en mi vida laboral, no va a darse cuenta y ahí depende mucho de esa característica personal, que es una diferencia con el burnout, ¿ok? Entonces, factor de riesgo, podrías comenzar con revisar cuánto tiempo y en dónde tú estás encontrándote con tu contexto laboral, tanto en Mm. pensamiento como físicamente. Eso desde el punto de vista del individuo. Además, ahí agregar cómo son mis rasgos de personalidad, como dijimos antes. Si yo soy Mm. perfeccionista y estoy constantemente demandándome yo misma, y estoy dando y dando, evidentemente mi riesgo para llegar a una adicción al trabajo es mayor. Entonces, hablo de riesgo primero para no decir que ya estás en la enfermedad, porque si ya estarías en Mm. la enfermedad de la adicción, salir de ahí solo o sola va a ser muy complejo. Es Mi decir, invitación, eh, dime. perdón que te interrumpa, Paula. Es decir, que hay personas que no son adictas al trabajo per se, o sea, que llegan a un trabajo adicto, sino que se pueden convertir en adictas Totalmente, en un totalmente. trabajo determinado. Y Claro, tendría eso que totalmente. ver un poco también con, bueno, esos rasgos que estás hablando y también los rasgos de ese contexto laboral que Ahí va yo quizás ahorita. le fomenta. Ok. Exactamente, claro, porque cuando tú tienes un empleador o estás en un superpuesto y todo te va resultando con gusto, Mm. asertivamente, eso para ti es una recompensa que te engancha. ¿No? Entonces, tú te vas como enganchando en ese empoderamiento, en esa remuneración, en ese jefe que vas bien, pero no te das cuenta que todos los días, hoy aumentaste 10 minutos en el trabajo y mañana es 30 minutos. Y cuando te das cuenta, ya no tienes familia, ya no tienes amigos, sino que vives para el trabajo. ¿Sí me explico? Y es ahí donde está el problema de los climas organizacionales, que para las personas es tienes que dármelo ya, tienes que trabajar 12 horas seguidas. Am, no, tú puedes viajar, te vas de viaje, o sea, cuando la demanda del clima es de esta manera, la persona tiene un rasgo, por supuesto, tiene rasgo de personalidad que va a responder y no va a salir de ahí. Una de las herramientas que doy a las empresas y a las organizaciones que es muy importante para tener o crear un clima laboral que no sea de riesgo para una adicción es invitar al empleado, al trabajador, a que se haga cargo de su propio diseño, de su rol de trabajo, de su función laboral. Esto es importante y sería una muy buena estrategia para que las organizaciones lo aplicaran. No en vano, tal cual como lo sabemos y como lo sabe VIAR, la Organización Mundial de la Salud contempla el espacio laboral como un contexto que puede ser de riesgo para una enfermedad, Mm. sea hacia el síndrome de burnout, sea hacia una adicción al trabajo. Y tienen que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia, las personas que lideran organizaciones, empleo y la captación del personal. ¿Sí? Tomen en cuenta cuando capten a las personas en sus trabajos que hay que la persona con un pensamiento rígido les va a responder a la estructura, pero también va a ser parte del compromiso de la empresa ayudar a esa persona a su momento de flexibilizar para que no haya el riesgo de una adicción. Va a ser proactivo, pero tienes que ver la parte humana. Hay que humanizar, hay que Ujú. darle pie a esta entereza de salud física, mental e inclusive espiritual de la persona dentro del área organizacional. En otras palabras, yo aquí sí quisiera decir que quizás no importa tanto que la empresa haga el diagnóstico, aunque debería de tener gente preparada, ¿no? Para que ayude a sus empleados, pero quizá no es tan importante el diagnóstico de saber estrictamente lo que es
la adicción o el burnout, sino que te encargues de humanizar a tu empresa y permitirle a las personas hacer su stop y su pausa, como lo está exigiendo ahorita la Organización Mundial de la Salud y como se están estableciendo leyes para ello. Es importante porque el agotamiento, tanto la adicción como enfermedad, ese comportamiento compulsivo, ese comportamiento de perfeccionismo, va a terminar creando un ser humano que te va a hacer te va a hacer los respuestas laborales de manera no proactiva, negativa y va a empezar a fallar. Eh, y de paso va a haber una desorganización cognitiva. Vas a perder al empleado, tanto cuando le pones un clima laboral, una cultura laboral, una relación grupal de colegas, ahí va, puede afectar de manera importante, impactar la producción de un empleado, ¿ok? De una persona en el trabajo, porque hay un desequilibrio cognitivo, el enfoque se pierde, la manera de organizar el trabajo se pierde. Entonces, las personas no rinden. De hecho, en el área de la adicción, la persona no delega, porque es un control tan grande que necesita tener con respecto al trabajo que no delega, se va a perder. Mm. Por eso puede terminar en burnout. Qué importante esto que comentas, Paula, sobre todo a niveles de empresa, porque muchas veces empieza el ausentismo laboral, como tú dices, empieza a afectar esa parte cognitiva y por ese desconocimiento, pues empiezan más bien a alegarlo a otro tipo de cosas, ¿no? Quizás empiezan a decir, este empleado no es lo que pensábamos, o no está rindiendo como debe, o por qué está faltando, pero no piensan que tiene que ver con su propio contexto que está generando todo esto. Claro, Entonces, claro. qué importante como tú hablas, de humanizar y de ambos lados, ¿no? Eh, el que le toca liderar y el que le toca manejar equipos, entender siempre pues que está tratando con seres humanos y que él es ser humano, porque probablemente así como se desgastan los empleados, me imagino que todos estos líderes y gerentes o empresarios pues en algún momento también dejan a un lado otras áreas de su vida, ¿no? Y también se llegan a quemar. Exactamente. Entonces, qué importante es esta toma de conciencia y bueno, y para eso pues tenemos este primer congreso porque muchas veces sabemos las cosas que hemos leído, escuchado, pero nunca pensamos que tiene que ver con nosotros. Mucho menos nos cuesta quizás aceptar que puede tener que ver con mi empresa y, y, y pues damos todo por sentado, ¿no? Entonces, aprender sobre este tema creo que apunta a esto que hablas de humanizar los contextos laborales Ujú. y humanizar el Sí, trabajo. exactamente, y bajar la presión. Yo me acuerdo que Kiyosaki en uno de sus libros dice de qué te vale tener un súper buen carro, que sería como, digamos, todo este personal que tú tienes, bueno, llevándolo al área organizacional, yo hago como una analogía. ¿De qué te vale tener tan buenos carros si al final de cuentas les vas a quemar el motor? Pero eso es tu Mm. compromiso, es tu responsabilidad. Inclusive, hablemos de los líderes. ¿Cuántos líderes no escuchamos que en situaciones, vean lo de la pandemia, en otros momentos, no rindieron? Porque ese pensamiento de que estoy todo el tiempo en el trabajo y no me sé desenvolver en otro lado, que sería como el riesgo de la parte de padecer una adicción, te quema a ti, pero además, como no le delegas a tus empleados, el clima organizacional se vuelve tenso, se vuelve rígido, te vuelves un líder autocrático que no permite la flexibilidad de tus empleados. Y aparte pierdes a la familia. Yo soy testigo de una persona, por supuesto no voy a decir nombre ni nada, que comenzó en una oportunidad, una sesión conmigo diciendo, por mi trabajo, por culpa mía, perdí a mi familia, lo más amado pues que tenía. Y esos son testimonios que uno escucha de gente que lleva cargos altos. Al fin y al cabo también si te vuelves dependiente de tu trabajo o sufres de burnout, tu producción va a bajar tarde o Sí, y temprano. lo paradójico es que piensas que trabajando más va a ser para proveer de más a tu familia, ¿no? Exactamente. Y terminas deshaciendo tu familia o alejándote de tu familia por algo que comenzó con una buena intención, ¿no? Sí. Entonces, Y por, e- qué importante.
Y por eso la diversión, el conectarse con otras áreas, esta intención, y me agrada decirlo, de VR, Vacation is a Human Right. No veamos las vacaciones como algo banal, superficial. Veamos aprender a salir del espacio laboral como esta oportunidad. Yo quiero, bueno, aprovechar el tiempo, el momento, y en esto consiste. Si eres líder y tienes la posibilidad de vivir, no es que sea una vacación, va a ser un stop en tu vida para entender la relevancia que tiene el prevenir el burnout, el prevenir una adicción al trabajo, inclusive en trabajarte tú mismo y tú misma para entender tu contexto laboral y veas, sientas y experimentas que es un tema que si no atendemos hoy en día, de hecho ya se está volviendo, porque si no, no estuviese en la Organización Mundial de Salud, es un tema de salud pública, en donde todos tenemos responsabilidad, no podemos estar externos, que es lo que pasa con las adicciones también, en general, no nada más la del trabajo, pero la del trabajo, ojo con esto, empleado, líder, que tiene, digamos, síntomas de adicción, que puede ser al trabajo, que puede ser desde esta utilidad del trabajo hasta el abuso de trabajo que te pierdes en otros contextos, hasta llegar a la enfermedad per se. El problema es que esto también te puede llevar a una adicción polivalente, de policonsumo. Es decir, vas a beber alcohol porque no existe un ser humano que pueda perdurar constantemente en algo que no pueda soltar. Esa es mi invitación para los líderes también. Así es. Pues muchísimas gracias, Paula. Ha sido un gran placer y en nombre de Vacation is a Human Right, queremos agradecerte de verdad por ser parte del extraordinario panel de ponentes que participará en este primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa. Primero, gracias por permitirme este espacio en el apoyo a la prevención de la salud mental. Pero yo quiero decir algo muy importante para dejarle a mis colegas. La adicción al trabajo puede estar en uno de nuestros pacientes y no saberlo. Existe el work batch, existen diferentes baterías que nos pueden ayudar. Y no todos los terapeutas, no todos los psicólogos, clínicos educativos sabemos sobre las adicciones. Pero hay que tener cuidado porque una persona que tiene síntomas como depresión, irritabilidad, ansiedad, etcétera, que ya nosotros lo sabemos, buscar de alguna manera explorar esa parte del área laboral en lo que es la adicción, no la pierdan de vista. Y busquen instrumentos porque ya existen. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por esta oportunidad de VR y quedo a la orden y seguir colaborando con esta bella fundación y con el Congreso. Paula, en nombre de Vacation is a Human Right, queremos agradecerte por formar parte del extraordinario panel de ponentes que participará en este primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa. Gracias por acompañarnos y darnos parte de todo tu conocimiento y estoy segura de que has ayudado a muchas personas en el día de hoy. Y para ti que nos estás viendo, si te quedaste hasta aquí a escucharnos, es porque seguramente te estás sintiendo identificado con el tema y probablemente estés sintiendo que necesitas conseguir equilibrio en tu vida laboral y personal. Que lo que antes quizás era una pasión para ti, ahora es una tarea que realizas con desgano y sin motivación. Y que el exceso de trabajo ya está empezando a hacer estragos en tu salud física y mental. Te invito a que visites nuestra página web www.viar.org/congreso, VIA-AR, como las siglas de nuestra fundación, VIA-HR, Vacation is a Human Right. Y reserves tu participación en el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa, para que empieces a cambiar tu vida y puedas aplicar herramientas que te garanticen el equilibrio y la relación que debe existir entre tu vida laboral y personal. Nos despedimos con mucho cariño. Hasta la próxima entrevista. Únete a nuestra comunidad de LinkedIn para disfrutar el contenido de valor que hemos creado para ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Sientes un cansancio permanente sin razón aparente? ¿A veces crees que tu talento se agotó? Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Toma una pausa.
El camino al bienestar laboral y la productividad comienza con una toma de conciencia. Toma una pausa para reconectar, revisar y replantear. Una pausa para regresar con más ímpetu. Moderado por el reconocido periodista internacional Ismael Cala, con 12 espectaculares e inéditas ponencias. Acompáñanos en 4 días de transformación del 29 de junio al 2 de julio del 2023, La Romana, República Dominicana. Sé consciente de una enfermedad silente. Mejora tu productividad a partir de nuevos hábitos. El primer paso hacia tu pausa comienza ahora.